A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la casa del predicador Edward Cole había un piano, algo extraño tratándose de un hogar pobre y además de raza negra en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Y en ese hogar, en el que nacieron 13 niños y solo 5 llegaron a ser adultos, uno de ellos, desde antes de los 4 años, se sentó al piano simplemente para jugar. Pero aquellos juegos sonaban demasiado bien. Y era claro que aquel pequeño lo que quería en la vida era llenar el pentagrama de melodías. Entonces su madre se convirtió en la maestra hogareña de piano. Pronto, el alumno superó a su maestra. A los 5 años ya interpretaba en público y a los 12 era el músico oficial de los actos religiosos de su padre. Y el mundo lo empezó a llamar el rey, Nat King Cole, y llenó los escenarios de los Estados Unidos con públicos fervorosos que se rindieron a su música. Pero hubo otros que no. Y en algún momento un grupo de racistas quiso matarlo en pleno escenario. Cuando apareció en televisión, los racistas sureños boicotearon los productos que habían auspiciado aquel programa. Y los vecinos protestaron cuando Nat King Cole compró una casa en un vecindario decente. Y así, agresión tras agresión, hasta que decidió. Y vuelvo a cantar en el idioma del agresor racista. Solo cantaré en español. Ese era Nat King Cole, el hombre de la voz profunda y de las profundas convicciones. Y estaban haciendo un día como hoy, 17 de marzo de 1919. ¡Feliz cumpleaños, Nat King Cole! Y gracias por tu voz. Y por tu ejemplo. Las principales noticias del día. Titulares. Expresidente Moreno debe presentarse en la Corte Nacional la próxima semana. Investigan banda dedicada a emitir visas falsas a extranjeros. Premio Manuel Espejo 2023 se entregó a María Judith Hurtado Ceballos. En el segmento de opinión, delitos de los que se le acusa al presidente. Los editoriales serán de Emilio Palacio. Los golpistas son como las bestias. Cuando están heridos, son más peligrosos. Noticias del día. Expresidente Moreno debe presentarse en la Corte Nacional de Justicia la próxima semana. Lenín Moreno, expresidente de la República y procesado por su presunta participación en el caso Sinohydro, tendrá que presentarse en la Corte Nacional de Justicia en Quito el 20 de marzo de 2023. Este 17 de marzo de 2023, un tribunal rechazó la acción de habeas corpus preventivo interpuesta por su defensa. Moreno y su esposa Rocío González habían solicitado presentarse en la Embajada Ecuatoriana en Asunción, Paraguay, donde reside. El tribunal estuvo integrado por Catherine Muñoz, Alejandro Arteaga y Consuelo Heredia. El pasado 5 de marzo, el juez Adrián Rojas estableció que Moreno y su esposa se presenten cada 15 días en la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. La primera presentación debe ser el 20 de marzo de 2023. Rojas tomó esta decisión considerando la edad del expresidente de 69 años y su residencia en Paraguay. Ahora, tras la decisión del tribunal, la defensa del mandatario anunció que apelará. Según la tesis de la Fiscalía General, los 37 investigados en el caso conformaron una estructura delincuencial que cobró $76 millones en sobornos a la empresa china Sinohydro, que estuvo a cargo de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair durante el correísmo. Se investiga un presunto delito de cohecho. Investigan banda dedicada a emitir visas falsas a extranjeros. 5 inmuebles fueron allanados en Guayaquil y en Machala, ciudades donde una organización se dedicaba a la emisión irregular de visas a extranjeros. Según la Fiscalía, los allanamientos se realizaron como parte de una investigación a esta estructura que también gestionaba visas a ciudadanos de Albania. La Cancillería publicó un comunicado en el que sostiene que también estarían involucrados ciudadanos chinos, colombianos y de otras nacionalidades.
dificultades. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana refirió que las autoridades de esa entidad habían realizado denuncias sobre el caso meses atrás. En estas alertas se había informado sobre presuntos actos que incumplen la normativa y habrían sido tramitados en las direcciones zonales de Machala y Guayaquil desde 2013, indicó la cartera de Estado. Durante el operativo realizado en la madrugada del 17 de marzo, la policía logró incautar computadores, terminales móviles, dispositivos USB, chequeras, expedientes, documentación y más. Albania es uno de los 37 países a los cuales Ecuador ya exige visa a sus ciudadanos por motivos de seguridad y vinculados al narcotráfico. Además, las autoridades ecuatorianas indagan la presencia de mafias albanesas en el país, puesto que mantienen operaciones desde Guayaquil y en las cárceles ecuatorianas. El premio Manuela Espejo 2023 se entregó a María Judith Hurtado Ceballos. La activista social luchadora por los derechos de la niñez y de las mujeres María Judith Hurtado Ceballos es la ganadora del premio Manuela Espejo 2023 en reconocimiento de su trayectoria. En una emotiva ceremonia entre aplausos, sonrisas y un homenaje de pie, se entregó este jueves 16 de marzo el premio Manuela Espejo 2023. El auditorio del Centro de Arte Contemporáneo acogió a la ganadora de este año, a las 3 finalistas, a familiares y amigos. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas Izquierdo, la concejala y presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, Gisela Chalá, el concejal Orlando Núñez y el secretario de Inclusión Social, Fernando Sánchez Cobo, fueron las autoridades que entregaron el reconocimiento a la ganadora y las 3 menciones de honor para las finalistas de este premio. El burgomaestre quiteño se refirió a la importancia de este premio, pues aseguró que ser parte de este reconocimiento enriquece el espíritu y motiva a trabajar para apoyar y unirse a la lucha de las mujeres quiteñas, quienes son voz y fuerza para exigir sus derechos. Adicionalmente, se entregaron menciones de honor a las 3 mujeres finalistas de este premio. Ellas son Marina de Jesús Falconi Samaniego, Valeria Alexandra Villacreces Arteaga y Tanya Patricia Herrera Cortés. María Judith Hurtado Ceballos nació en Tulcán en 1940. En Quito estudió en el Colegio María Auxiliadora, donde obtuvo el título de maestra normalista. Es educadora en nociones de la metodología con poblaciones marginales de Quito. Es autora de varios libros en temas de género y recibió el reconocimiento nacional al mérito cultural entregado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Colaboró con muchos años en el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEPE. Sus esfuerzos se dirigieron al apoyo terapéutico individual mediante la unidad de salud, empleando la terapéutica con los niños y con sus padres. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia del arquitecto Fernando Carrión, quien además es urbanista, para conversar sobre los análisis de los altos niveles de inseguridad en la ciudad. Conversemos con él a través de la señal de Radio Sucesos. Sí, yo creo que estos 2 casos emblemáticos, el uno del secuestro de la semana pasada y este de alias Junior en el Triunfo, son reveladores de muchas circunstancias. Vamos, si quieren, en ese orden. En el caso de los secuestros, yo veo por lo menos 3, 4 cosas que me parece que son interesantes. Una primera, positiva, diría yo, que es el caso de la UNACE. La UNACE es una institución de la policía muy eficiente. Logró en muy pocos días recuperar a esta pareja en muy buenas condiciones y además tomar presos a 4 personas que estaban vinculadas a esta estructura criminal. Luego lo que tenemos es la presencia de dos niños de 13 años, uno de ellos que había cometido un asesinato a un policía el 11 de febrero, es decir, menos de un mes antes, en Esmeraldas. Y aquí lo que me llama la atención, bueno, uno es la edad, y lo otro es que esta misma persona comete estos hechos delictivos en 2 lugares distintos, en Esmeraldas y en Quito, lo cual da a suponer que estaríamos viviendo básicamente un territorio unificado del crimen, porque ya sabemos incluso la estructura criminal que está atrás de esto. Y lo otro es la cosa tecnológica. Los famosos secuestros express, que eran lo que nosotros teníamos,
obtenían básicamente recursos de los cajeros automáticos, pero una cantidad limitada, que hoy día son máximo $500. Sin embargo, hoy día con la tecnología y en los teléfonos celulares, uno puede hacer las transferencias de las cuentas bancarias a la cuenta que a uno le digan. Y entonces aquí el robo, sí, la extorsión es mucho, mucho más significativa. Entonces yo creo que hay estos elementos en ese caso. Y bueno, lo otro es este nombre ahora extraño de la ruta viva, porque ahí es donde se está produciendo una cantidad de crímenes con asesinatos, secuestros y robos que da la impresión que por lo menos deberían cambiarle el nombre a esa ruta. Entonces ese es el primer caso. El segundo, del Triunfo, es exactamente parecido a lo que ocurrió con Rasquiña. Y digo parecido por dos cosas, los dos líderes de los choneros, pero los dos también salen del sistema carcelario producto de decisiones de los jueces bastante extrañas. Y esto conduce a que para este tipo de personas al menos la cárcel sea mucho más segura que la libertad. Incluso hay muchas personas, de lo que conozco, que prefieren quedarse en la cárcel por el tema de seguridad que salir fuera de las mismas. Y lo otro es que estas estructuras criminales tienen comandos militares muy fuertes, pero muy fuertes. Lo que vimos fue el asesinato de 5 personas y 6 que quedaron heridas. El nivel de armamentismo que existe, el nivel de organización que existe, francamente es muy, muy complicado y la policía no se da abasto para este tipo de hechos. Bueno, volvamos al tema de los secuestros. 22 secuestros, 24 secuestros en lo que va del año, 22 resueltos por la UNACE, que es una unidad policial altamente efectiva. En comparación a todo el 2022, que fueron 40 secuestros, la cifra es alarmante, supremamente alarmante. Los tipos de secuestros que existen, la policía los llama a algunos a secuestros no selectivos, a secuestros de oportunidad, que son los que usted acaba de describir, esos de vámonos a hacer un paseo de cajeros automáticos para sacar y obtener dinero, pero se están volviendo un negocio lucrativo, digámoslo así, para los criminales. No, esto está ya aquí de manera explícita asentado. Yo diría que con la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos en Colombia en el año 2016, hubo una contracción significativa de los secuestros. Yo diría que básicamente hasta el año 20, es decir, 4 años, los secuestros no estuvieron presentes, pero a partir de ese momento empiezan a crecer. El año pasado, exactamente, Milton, son 40 los secuestros, y ahora tenemos, si es que la tendencia sigue exactamente igual a lo que ha ocurrido entre estos 2 meses y medio, probablemente tendríamos casi 4 veces más del número de secuestros en este año. Es una cosa francamente espantosa. Y claro, los secuestros también son altamente diversificados, porque uno puede ser estos secuestros express, tipo paseo millonario, de acercarse a los cajeros automáticos, que estoy diciendo yo con la tecnología de los teléfonos. El otro es que simplemente se le tiene a la persona en algún lugar del territorio nacional y se les pide a los familiares, a la gente cercana, el pago del rescate o el cumplimiento de cierto tipo de promesas. Entonces, se diversifica el secuestro, pero también se incrementa el secuestro y se hace cada vez más violento el secuestro porque se utiliza armas con una fuerza inusitada. También Gabriela Pachana, comunicadora política, habló en Radio Sucesos sobre el llamado a un posible juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Escuchemos sus opiniones. Vamos a lo de fondo, que es el sustento de la acusación que hacen al presidente de la República ahora por concusión y peculado dentro del 129.2 de la Constitución de la República. Y algo que es bien importante, porque ya no se basan en el informe de la Comisión Ocasional que fue aprobado con 104 votos. ¿Por qué no se basan? No se sabe, a lo mejor porque no les conviene, porque era débil o porque estaba muy cuestionado o porque no tenía sustento jurídico. Le quitan la palabra ya comisión por omisión.
ahora ya es directamente el presidente un responsable de un delito, o de 2 delitos en este caso. Pero también suponiendo y arguyendo cosas que llevan a pensar que el presidente cometió esa acción por omisión. Es decir, no es lo mismo, pero es igual. Claro, es el tema, que ellos parece que creen, así como en el informe usaron solamente parte de un artículo y quitaron la parte que no se aplicaba en el tema de traición a la patria, quitaron los casos en los que se puede aplicar ese delito, creyendo que la gente, no sé, pues que esto lo iba a revisar con Dorito, es decir, no entiendo cuál es el criterio, qué es lo que están pensando. Ahora también describen la comisión por omisión, pero ya no le dicen comisión por omisión y creen que eso basta. Entonces realmente no es no es una argumentación ni siquiera jurídica, es simple oposición con narración de hechos. No creo que ni siquiera con argumentación desde el punto de vista de la lógica, sino más allá, más que nada retórica. Entonces, lo veo tremendamente flojo el tema. 8:50, estamos conversando con Gabriela Panchada Briones, analista política. Gabriela, buenos días. Y más allá del tema, del tema legal, de cómo está planteado legalmente, porque eso ya tendrá que analizar la Corte Constitucional cuando entregue el CAL, ¿qué podemos decir del tema político, de las firmas que se consiguieron para este juicio político, de todo lo que ha pasado en este último mes con esta comisión que investigó el caso? ¿Qué sensación nos deja, Gabriela, sobre todo lo que hemos visto en la Asamblea Nacional? La sensación de que están desesperados básicamente por sacar al presidente de su cargo. No sabemos, bueno, yo sí sé cuáles son los intereses, me parece que está claro que independientemente de las cosas que el presidente tiene que rectificar y que lo hemos dicho de manera reiterada casi desde que empezó el presidente, nunca se eligió a Guillermo Lasso porque era perfecto, ni porque era el mejor candidato del mundo, sino porque era la alternativa que nos daba la posibilidad de seguir en la transición a la democracia. Dicho esto, no existe ninguna causal, digamos, al menos desde lo que hemos visto hasta este momento, no existen causales para un juicio político. Por tanto, esto es una puesta en escena con ayuda de gente que maneja muy bien el tema mediático y que en la Asamblea y con la escasez de neuronas, la verdad, y de dignidad de parte de la Asamblea que se presta para esto, que no les importa ser títeres de gente que tiene oscurísimos intereses y que además sacan del tema, digamos, sacan de los informes las cosas que los involucra a ellos mismos y que los involucra, sí, directamente con la mafia albanesa. Entonces, para mí la narrativa es clarísima porque el correísmo ya desde hace mucho tiempo tiene un eslogan que lo ponía o que lo pone Rafael Correa al final de cada tuit y que dice: los corruptos siempre fueron ellos. Realmente, como se debe entender eso es: los corruptos también fueron ellos, porque ya nadie puede negar la corrupción durante el correísmo, durante el correato. Para mí, el presidente ya ha dado un gran paso con poniendo a una persona como Henry Cucalón en el Ministerio de Gobierno y ya se comienza a ver una brújula política, una posibilidad de dialogar y de tener respeto por la institucionalidad. Creo que el tema de la seguridad es algo absolutamente urgente y no puede estar en manos de una persona que no está preparada, que no ha sido capacitada para eso. Eso es, o sea, el señor Diego Ordóñez puede ser muy capaz, puede ser muy inteligente, puede tener mucho conocimiento, pero no puede ser que esté haciendo una pasantía en seguridad a costa de 18 millones de ecuatorianos. María Elena Urresta, médica nefróloga del Hospital Metropolitano, conversó sobre el cuidado que hay que tener con un órgano tan importante como es el riñón. Consejos de especialistas en Radio Sucesos. Bueno, ¿qué nos puede comentar acerca del riñón, de sus funciones y las enfermedades que existen y cómo prevenirlas, cómo detectarlas también tempranamente? Sí, el Día Mundial del Riñón es un día que está llamado a la conciencia
¿sí? A hacerles acuerdo a todo el mundo en que los riñones están ahí y que son unos órganos súper silenciosos, están callados, no tienen mayores síntomas, no tienen mayores molestias, y eso hace que sus enfermedades sean de detección muy tardía, ¿no? El riñón usualmente hasta cuando está muy enfermo empieza a dar signos, y también son signos muy pequeñitos, ¿no? Como cansancio, como malestar, como decaimiento, ¿no? Y algunos pacientes nos dicen, pero es que yo no siento nada, doctora, porque ustedes me dicen que tengo enfermedad renal. Y entonces esto es para eso, ¿no? Dar a conocer que lo que necesitamos es evaluarnos, tener presente cuáles son los factores de riesgo, y si tengo esos factores de riesgo, debo hacer un control renal. Sí, importante, justamente eso mencionaba al introducir este tema, porque no le hacemos caso mucho al riñón hasta que da problemas, y cuando da problemas ya es grave. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo, doctora? ¿Qué tomar en cuenta para, bueno, pararle un poquito más de bola a los riñones y no hacer como que no están? Claro, dos cosas fundamentales y con las que nosotros hemos estado poniendo más de énfasis todos estos años es que o más bien tres cosas. La primera es la diabetes que casi se ha vuelto también una pandemia, ¿sí? La diabetes también es una pandemia, y atrás de la diabetes está la enfermedad renal, la insuficiencia renal y la diálisis, ¿no? La diabetes es la primera causa de ingreso de los pacientes a diálisis, ¿no? Entonces la segunda es la presión alta, que es la otra que es común, ¿no? Todo el mundo dice, sí, tengo presión alta, me mandaron a tomar una pastilla de por vida y nunca más volví a los chequeos. Esa también es una causa de insuficiencia renal y de ingreso a diálisis. Entonces, estas dos son enfermedades extremadamente comunes. Y la tercera, que es extremadamente importante y que cada día estamos viendo más, es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, las tres son las tres primeras causas de ingreso a diálisis. Y vienen después de eso, ¿no? El fumar, que también es una cosa es un factor de riesgo extremadamente importante. Wow. Los pacientes siempre dicen, pero es que doctora, dejé de fumar hace 20 años y ya mis pulmones deberían estar bien. Y nosotros lo que pasa es que usted está viendo sus pulmones, pero no está viendo sus riñones, porque los riñones no dejan de tener efectos nunca. En los riñones el efecto del cigarrillo es permanente. Qué impresionante. Ajá. Otra cosa que hemos visto últimamente también son las drogas. El uso de drogas, cualquiera que sean, también están produciendo lesiones renales. La toma de medicamentos sin que tengan prescripción médica también es muy importante, ¿no? Y bueno, después de eso vienen algunos otros factores como el colesterol alto, los triglicéridos altos. Un poco son cosas muy comunes, pero que al final pueden derivar en que tengamos enfermedad renal o insuficiencia renal. Ahora, si es que hay estas condiciones, la doctora aconseja hacerse un chequeo de los riñones, pero si es que no están esas condiciones, ¿cabe hacerse alguna revisión periódica? La recomendación es ahí, igual que para medicina general, todos deberían hacer un control una vez al año, incluidos ciertos exámenes muy pequeños que se pueden hacer de la función renal y que su médico puede evaluar. Por ejemplo, entre esos exámenes está la creatinina, sí, que es un examen que casi todos los médicos pedimos en exámenes generales o exámenes básicos, o si es que en alguna otra cosa le sucede, usualmente uno pide una creatinina, y siempre está recomendado hacer un examen de orina una vez al año. Amo a mi país y no puedo aceptar el nivel de violencia, de brutalidad y de irracionalidad con el que estamos actuando y tratando supuestamente de resolver el problema. Un país donde están enseñando a los niños pequeños a matar y a consumir drogas. ¿Cómo es posible que no respetemos la democracia? Este es un país maravilloso, pero lo estamos destruyendo. Racionalidad, por Dios, equilibrio, por Dios. Hermanos, si no defendemos la democracia y la república, más allá de si quien gobierna nos cae mal, nos exaspera su falta de reacción y su poca consecuencia con el mandato claro que le dimos en abril de 2021, estamos condenados a dejar de ser mandantes y pasar a ser súbditos, pobres y asustados vasallos de un autócrata que llegue de la mano de las mafias que hoy llenan de sangre y de terror nuestro país. Guillermo Lasso no termina su mandato de 4 años, con el giro de 180 grados que tiene que dar, y con un gobierno de concertación nacional que se enfoque en los más necesitados,
es muy probable que el siguiente mandatario sea un nuevo caudillo que pretenda quedarse indefinidamente. Es hora de parar este circo, que los ciudadanos, digamos, no a tanta conspiración, que nos escuchen en la Asamblea, que nos escuchen en la CONADE, porque o Lazo gobierna o es el caos. Todos tenemos un rol que cumplir. Hoy nuestro deber ético es defender la democracia y rechazar el golpismo y la violencia. Resistencia S. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Delitos de los que se le acusa al presidente. La Asamblea Nacional tiene dos atribuciones y deberes fundamentales que cumplir: legislar y fiscalizar. Entonces, evidentemente está dentro de sus facultades constitucionales y legales el instrumentar un juicio político en contra del presidente de la República. Eso no está en duda. Lo que sí está en el debate nacional es el estudio y análisis para determinar si las acusaciones que se hacen al jefe del Estado se adecúan en legal forma a lo establecido por el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, que permite al órgano fiscalizador enjuiciar al presidente a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, esto es, con 46 firmas de legisladores que deberán incorporarse a la acusación constitucional, cuyo texto debe contener una relación circunstanciada y clara de los hechos, singularización de la infracción, así como una determinación de las causales en las que se ampara, que no pueden ser otras que delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. No pretendo entrar en el campo puramente penal, ya que el juicio político tiene una naturaleza constitucional más amplia. Sin embargo, es necesario repasar los delitos de los que se acusa al presidente. Los delitos contra la seguridad del Estado constan en el artículo 336 del COIP y tienen que ver con la rebelión, levantamiento en armas, impedir la reunión de la Asamblea Nacional o disolverla por fuera del marco legal, impedir se realicen elecciones o convocadas o promueva movimientos armados para alterar la paz. Ahora, revisemos los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Concusión: cometen este delito los servidores públicos que exigen o piden la entrega de donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material. Así lo establece el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal. El cohecho: este delito lo cometen los funcionarios públicos que reciben o aceptan por sí o por interpuesta persona donativos, dádivas, ventajas para hacer, omitir, agilitar o dilatar cuestiones relativas a sus funciones. Así lo dice el artículo 280 del COIP. Peculado: el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 278, determina que cometen delito de peculado los servidores públicos o los proveedores del Estado que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. El peculado, en términos genéricos, se conoce como el mal uso de fondos públicos. Enriquecimiento ilícito:
El artículo 279 del COIP lo determina cuando los servidores públicos o las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado hayan obtenido para sí o para terceros vinculados un incremento patrimonial injustificado a su nombre o por persona interpuesta producto de su cargo o función. Ninguno de los delitos establecidos, detallados, que hacen parte de las causales de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, pueden probarse su comisión. Los asambleístas acusadores pretenden forzar la ley, manifestando que se trataría de la comisión de acciones penales por omisión. Las infracciones señaladas expresamente por el artículo 129 de la Constitución, esto es, los delitos específicos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, no pueden ser cometidos por omisión. Formalizado que sea el planteamiento de juicio político con la demanda constitucional respectiva, corresponderá al Consejo de Administración de la Legislatura CAL hacer una revisión formal de los documentos para remitirlos a la Corte Constitucional, organismo que deberá, con al menos 6 votos de sus 9 integrantes, aprobar un informe de admisibilidad. Si este es negativo, simplemente el proceso se archiva. Si la Corte Constitucional extiende luz verde con la admisibilidad respectiva, corresponderá instrumentar a la Asamblea Nacional el juicio político contra el presidente, quien deberá ser convocado para que ejerza su derecho a la defensa y proceda a la entrega de pruebas de descargo. Tratándose de un juicio de naturaleza política, es elemental suponer que en la cancha de la Asamblea Nacional no existiría fuerza argumentativa que evite que la suma numérica de una mayoría de oposición proceda a la censura y destitución del primer mandatario de la nación. Por ello, es previsible que el presidente Lasso Mendoza, en ese escenario, suscriba el decreto de muerte cruzada, disolviendo la Asamblea para gobernar 6 meses, con decretos leyes que deberán ser revisados por la Corte Constitucional. Por su lado, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas para el periodo que resta al mandato del presidente Guillermo Lasso, esto es, 2 años. Este nuevo proceso electoral sería convocado en medio de escandalosas denuncias amparadas en documentos que dan razón de la falta de seguridad electoral en el Ecuador. El fantasma del fraude ha rondado en el país por mucho tiempo. Recordemos que Contraloría General del Estado hizo 3 auditorías de gestión en el CNE, encontrando una serie de gravísimas irregularidades y falta de confiabilidad de un sistema que ha seguido operando. En esa época, inclusive, se llegó a la destitución de la presidenta Atamaín y de los vocales Cabrera y Acero, acto administrativo que por lo demás del país no saben qué paró. La elevación de la tensión política en el Ecuador da ventaja a grupos mafiosos que en medio de esta grave situación siguen manejando nuestro territorio en favor de sus negocios y delitos transnacionales. En medio de la crisis política que vive el Ecuador, los problemas de inseguridad, violencia criminal, falta de trabajo y avance de la pobreza únicamente crecerán. Aspiremos que desde la sociedad civil se unan con vigor voces sensatas que tengan la fuerza necesaria para exigir a la clase política acciones positivas con apego a los altos intereses de un país que están muy lejos de la vocinglería, las vendetas y los abusos. Por supuesto que también se hace necesario pedir al gobierno nacional urgentes rectificaciones, comenzando por reconstituir una propuesta de concertación nacional que permita que los mejores ecuatorianos
de distintas orillas ideológicas y de la propia sociedad civil puedan sumar su talento y patriotismo para sacar al país del fango en el que pretenden hundirlo hordas decadentes que ejecutan agendas mafiosas. Editorial. Los golpistas son como las bestias, cuando están heridos son más peligrosos. Emilio Palacio, Twitter. El martes se esperaba que los golpistas de la Asamblea Nacional nos revelen por fin con qué argumentos llevarán a juicio al presidente de la República, pero llegó el martes y nadie dijo ni mu. Bueno, sí dijeron algo. Ahora nos piden que esperemos hasta el martes de la próxima semana. Pero, como contrapartida, nadie le reclamó tampoco a los golpistas por el retraso en dar a luz a ese bebé tan robusto que dicen que está creciendo en el vientre de sus asesores legales. Ni hubo bromas ni memes sobre tantas payasadas que han dicho, y no hubo nada de eso porque los noticiarios estuvieron ocupados con otras dos primicias, qué casualidad, que se difundieron el mismo martes. La exministra correísta María de los Ángeles Duarte se escapó de la Embajada de Argentina y La Posta difundió un nuevo capítulo de su telenovela El Padrino. Fueron 2 bocanadas de aire fresco para la barra brava de los golpistas en las redes sociales, que pusieron toda la carne en el asador para resucitar el juicio político. La barra se entusiasmó sobre todo con los nuevos audios difundidos por La Posta, que revelaron un secreto importantísimo, tan sorprendente como el descubrimiento del agua tibia: que hay generales en la policía que son corruptos. Dios mío, cuánta perspicacia. Aunque en realidad el supuesto notición ya nos lo viene repitiendo desde hace rato el embajador norteamericano, solo que su informe fue más completo porque él dijo que también hay fiscales corruptos y jueces corruptos, y yo agregaría también que asambleístas corruptos y periodistas corruptos. Pero ¿aportaron esos nuevos audios de La Posta ahora sí alguna prueba tangible contra el presidente de la República? No, fue solo más de lo mismo. Grabaciones que deberán ser investigadas por la Fiscalía para comprobar, como probablemente así será, que algunos de los oficiales mencionados en los audios sí son culpables de algún delito, pero ningún elemento nuevo para evitar que el juicio político se acabe de ahogar en el mar de las carcajadas que provoca la incapacidad de sus promotores. Otros se aferraron a lo de la exministra Duarte, diciendo que si los policías apostados en la embajada argentina miraron para otro lado, fue porque con toda seguridad existe un pacto entre Correa y Lasso para evitar el juicio político. Esta ala de los golpistas, que se revuelca en la cama de la Asamblea Nacional con el correísmo, pero que lo acusa al mismo tiempo de todo lo demás, no sabe que ningún policía del mundo puede detener el automóvil de un embajador extranjero para revisarlo, por lo que hay que sacar la conclusión que si el ex ministra se escapó fue porque el gobierno peronista de la Argentina, amigo y aliado entrañable de los correístas, le dio una orden directa a su embajador en Quito. Lo más probable es que la señora Duarte en estos momentos ya se encuentre en Buenos Aires disfrutando de un buen asado y de un buen vino tinto, esperando que Correa la vaya a visitar para brindar todos juntos en la Casa Rosada por la inminente destitución de Lasso. Dicen que si vas a dispararle una bestia salvaje, mejor te asegura de que las dejes muerta, porque si la dejas herida, en su desesperación se volverá más peligrosa. Es lo que ocurre con los golpistas, que ahora están dispuestos a todo, porque en las últimas semanas no solo el juicio, sino todo su plan de tomar el poder fue acribillado desde varios frentes. Leonidas Issa había dado la orden, por ejemplo, de que el 8 de marzo fuese el puntapié inicial para una nueva oleada de violencia callejera, pero su orden no se cumplió. Las mujeres salieron a protestar por sus justos reclamos, pero no le permitieron que Issa manipule el Día Internacional de la Mujer. Después, Gary Espinosa, de la FENOCIN, descubrió que Issa estaba intentando dividir a su organización, así que lo mandó al carajo, y luego, cuando Eustaquio Toala, de la FEINE, se enteró, llamó a los periodistas para decirles que ellos no participarán de ninguna jornada violenta. Hasta los dirigentes sindicales de la CUT o de la FUT tomaron distancia de Issa, porque para ellos más importante que los audios de La Posta es la pelea en la que están trenzados por conseguirse la representación en el directorio del IES.
Las condiciones para un golpe de Estado también se volvieron desfavorables una vez que el presidente de la República reorganizó su gabinete para concentrarse él en las dos tareas estratégicas más importantes, la reactivación económica y la seguridad ciudadana, a la par que le encomendó a su nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, todas las tareas políticas. Una de las fortalezas de Cucalón es su firmeza y su independencia política, necesarísimas en un secretario de Estado para hacerse respetar por el país y por la oposición. Fíjense que hasta ahora las majaderías de los enemigos del gobierno contra Cucalón casi no han existido o le han resbalado al ministro como la grasa en un sartén de teflón. Cucalón además conoció al monstruo por dentro, así que se sabe todos los trucos de los conspiradores y podrá desarmarlos a tiempo. Esa agilidad podría ser la nueva arma secreta del gobierno, porque la competencia con los golpistas no es solo una carrera de resistencia, en la que el régimen se ha desempeñado bastante bien, sino además una carrera de velocidad, en la que el gobierno en cambio todavía arrastra déficits. Los próximos días serán decisivos para conocer el desenlace de esta tragicomedia protagonizada por un montón de asambleístas que con título o sin título ni siquiera conocen la Constitución. Como están heridos y desesperados, podemos esperar cualquier cosa. Ya se están preparando, me imagino, para difundir audios y videos que demostrarán que Lasso tiene la culpa de las lluvias torrenciales porque consiguió que San Isidro Labrador ponga el agua y quite el sol para arruinarle al camarada Leonidas Issa su proyecto de iluminar Quito con fogatas en todas las esquinas. Aún así, yo estoy seguro de que los golpistas acabarán estrellándose contra una pared cuando el pueblo de Quito, sobre todo, diga la última palabra. A Lourdes Tibán ya se lo dijeron directamente, según ella misma contó en el programa Políticamente Correcto, donde reconoció que la gente en la calle la detiene para expresarle su preocupación por un nuevo paro que afectaría la buena marcha de los negocios. Quizá Lourdes no entendió bien el mensaje de esa gente del pueblo, así que yo con todo gusto se lo traduzco con un lenguaje más sencillo. Mire, Lourdes, a lo mejor ustedes creen que nos va mal, pero si queman Quito o tumban al presidente, nos irá peor. Así que por favor, dígale a sus muchachos que no jodan más. Emilio Palacio, Twitter. Noticias internacionales. TikTok y el dilema entre la seguridad y la libertad de expresión en Estados Unidos. Con más de 113 millones de usuarios activos en Estados Unidos, TikTok es una de las redes sociales más populares en el país, según Statista. Pero en lo que crece su popularidad, también aumentan los cuestionamientos en torno a su seguridad. Recientemente, el gobierno estadounidense prohibió el uso de esta aplicación en dispositivos del gobierno federal, al tiempo que unos 30 estados impulsaron acciones restrictivas hacia la plataforma de origen chino. La Casa Blanca también manifestó su preocupación respecto a esta aplicación. TikTok plantea un problema y una cuestión. Entonces, tenemos preocupaciones sobre eso en lo que respecta a los datos de los estadounidenses, la recopilación de datos de los estadounidenses y el riesgo potencial para la seguridad nacional. Entre tanto, el Congreso dio un paso más. En las últimas semanas, legisladores de ambos partidos anunciaron iniciativas para restringir el acceso a TikTok alegando razones de seguridad. Todo el mundo habla de TikTok y de la capacidad de esa plataforma para ser utilizada por el Partido Comunista, tanto para recopilar datos como potencialmente como una influencia maligna y propaganda. El año pasado se reportó que los empleados de ByteDance, con sede en China, han accedido repetidamente a datos no públicos sobre usuarios en Estados Unidos, a pesar de que TikTok dice lo contrario. Un argumento que resuena entre algunos expertos en Washington, quienes consideran que la aplicación plantea algunos desafíos. Las leyes de China dicen que todas las empresas deben cumplir con cualquier solicitud de los servicios de inteligencia chinos y no hay apelación. Entonces, ya sabes, el problema es de riesgo. Esta aplicación es un lobo con piel de cordero. La aplicación, si bien puede comercializarse como una plataforma de redes sociales, tiene la capacidad única de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos. Pero una eventual prohibición de la aplicación para los usuarios en Estados Unidos plantea un dilema mayor.
Uno que organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles señala que entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión. Y es por eso que existe la primera enmienda, porque el gobierno puede limitar nuestro discurso, así que cuando esos esfuerzos están en tensión, la amenaza a la seguridad nacional tiene que elevarse a un nivel extremadamente alto para justificar la violación de la primera enmienda, y la evidencia simplemente no está ahí para eso ahora mismo. ¿Y cómo responde TikTok a estos señalamientos? Hay mucha información errónea sobre nuestra plataforma que realmente está impulsando estas prohibiciones. Información errónea sobre lo que significa ser una plataforma global fundada en China. Información errónea sobre los datos que recopilamos, sobre cómo protegemos y aseguramos esos datos. Recientemente TikTok anunció una iniciativa que busca disipar dudas sobre la seguridad para los estadounidenses. Se trata del Proyecto Texas, que busca crear capas de seguridad donde la información de los usuarios se almacene en servidores de la compañía Oracle en Estados Unidos. Un esfuerzo que genera posiciones encontradas en Washington. Belén Mora, Voz de América, Washington. Ausentismo escolar se agudiza por fallas en servicios públicos y problemas económicos. Valesca está lista para ir al colegio. Va a pie, de la mano de su padre, un trabajador de la Banca Nacional a quien el salario no le alcanza para viajar en transporte público. No vemos la obligación a trasladarnos caminando mayormente. Son alrededor como de 16, 20 cuadras, calcularía yo. Pagar el autobús a diario, ida y vuelta hasta la escuela y luego al trabajo, le cuesta a Manuel, el padre de Valesca, el equivalente a $20, una cifra que supera incluso la mensualidad del colegio donde estudia su hija, subsidiado por el Estado venezolano. Es muy complicado porque ella llega cansada bastante. O sea, veo que ella sufre porque camina mucho. A pesar de los esfuerzos de su familia, Valesca no siempre puede cumplir con el calendario escolar. Pero no todo el tiempo las inasistencias son su responsabilidad. Las fallas en los servicios públicos en el instituto donde estudia también alteran su rutina. Ya han pasado en 2 oportunidades que suspenden las clases porque no hay agua. Y así como Valesca, 1/3 de los alumnos en Venezuela pierden entre el 20 y el 50% del calendario escolar, según un estudio de la Asociación Civil con la Escuela, llevado a cabo en 79 colegios del país. Ahí hay pérdida de aprendizaje. ¿Qué quiere decir pérdida de aprendizaje? Que lo que él logró haber aprendido un tiempo previo con clase, se perdió. Podrás decir, bueno, se recupera. Bueno, se puede recuperar más adelante, pero el esfuerzo será mayor. Las causas del ausentismo son múltiples. Algunas de ellas son lo costoso que es para los de menores recursos trasladarse en autobús y la intermitencia del programa de alimentación escolar, que establece la dotación de una dieta balanceada en los institutos públicos, pero que no siempre se garantiza. La madre va a la escuela y pregunta, ¿hoy va a haber, profesor, hoy va a haber comida? No, entonces no lo mando. Duele ver que haya niños que no pueden ir a la escuela simplemente pues porque no hay cómo mandarlos. Literalmente no hay cómo. O sea, o comes o lo llevas al colegio. Otros no van a clases porque trabajan algunas horas para llevar dinero extra al hogar. Hay aproximadamente un 8 o 9% de niños que realizaban labores de ayuda al mantenimiento de su casa. A comienzos de año, el gobierno de Venezuela anunció la creación de un sistema de monitoreo de la actividad en las aulas, con miras a atacar el problema. Un programa tecnológico conocido como Sígueme, que se conecta directamente con cada escuela. Cada director a través de un link nos va informando la asistencia de cada uno de los niños, niñas y jóvenes. Pero aún no han aportado soluciones. En Latinoamérica no hay cifras recientes sobre ausentismo escolar. Sin embargo, hay una estadística que demuestra lo devastador que resultó el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según el Banco Mundial y UNICEF, 4 de cada 5 niños de 6º grado en la región no son capaces de comprender un texto simple debido a la pérdida de clases por un año o más. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. La ONU concluye que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania, pero no hay pruebas de genocidio. Un informe de la ONU concluye que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, pero no llega a calificar sus acciones
de genocidio. El informe cita casos de asesinato, tortura y violación de civiles. Los autores dijeron que no había pruebas directas de que estuvieran motivados por una intención genocida, pero que merecían una investigación más a fondo. We have not found that there has been a genocide within Ukraine. This said, we are, of course, following all kind of evidence within this area, and we have noted that there are some aspects which may raise questions with respect to that crime. For instance, certain utterances in Russian media, which are targeting groups. El grupo también afirmó que el traslado ilegal de niños desde Ucrania por parte de las autoridades rusas constituye un crimen de guerra. The Commission has investigated the situation of forced transfers and deportations of children within Ukraine and to the Russian Federation. The figures provided by parties vary greatly. It identified several situations in which such transfers and deportations took place. In incidents examined by the Commission, la Comisión también concluyó que las oleadas de ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas e hidráulicas de Ucrania también pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Esta es la investigación internacional de más alto nivel hasta ahora. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.